Padre misericordioso, santifica y protege siempre a toda tu iglesia, a toda tu familia, por cuya salvación se derramó tu sangre, y por su resurrección nos ha alcanzado la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento, escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra la injusticia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá de sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos los e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlarán de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasan y huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo, el Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos encomiendo mi destino.
líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obedecer ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Escuchen, hermanos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles soy yo, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Marco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo:
conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que yo he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús les respondió: Si he faltado al respeto a hablar, demuestra que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón, Pedro, estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel y a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo enseguida. Cantó un gallo, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad, y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entraron otra vez en el pretorio. Dijo Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo de César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacía el mediodía y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa, y echaron la suerte en mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería Jesús, a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí nos arrodillamos todos. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y la quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que dio da testimonio de esto,
y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no la quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que pasara. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ocultó por medio a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con estos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Pues como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca. Allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En la primera lectura que escuchamos es del libro del profeta Isaías. Entonces, aquí vemos que en el libro del profeta Isaías 4 veces se repite el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Y este es el último capítulo del libro del profeta Isaías en el que se repite el siervo de Yahvé. Dice que es un acercamiento del Antiguo Testamento a lo que va a pasar con Jesús. Un cordero sin mancilla que es llevado al matadero. Y que por ese hecho que pasó, de que Jesús se entrega por sí mismo, a todos nosotros nos trae la salvación. Entonces, la perfección de Jesús, de todo su camino, de toda su estancia con nosotros, de todo el aprendizaje, de todas sus parábolas, de su enseñanza que nos dejó, llega a la perfección en la cruz, porque se entrega por amor. Vimos en el Via Crucis, contemplamos en la reflexión cómo es que Jesús sufre por los pecados del mundo. Se derrama su sangre para que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes pudiéramos alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Cumplir los 2 mandamientos más grandes de la ley de Dios y los profetas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Suena fácil, ¿verdad? Pero ¿qué conlleva amar a Dios sobre todas las cosas? Renunciar a nosotros mismos. ¿Qué conlleva amar a nuestro prójimo? Perdonarlo, escucharlo, estar con él, así como cuando se casan, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días. Así es lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El que está al lado. A veces no es ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el hermano, sino a veces es el vecino, el compañero de trabajo, aquel que compartimos nuestra vida, aquel con quien estamos diariamente, aquellos con los que nos relacionamos. Ese es nuestro prójimo. Por eso les dice, se escucha sencillo, pero conlleva un gran esfuerzo. Pero si fuera imposible, Dios no nos hubiera dejado estos 2 mandamientos para que todos nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Ella nos dice, ya está aquí el reino de Dios, ya está. Y lo narra en los evangelios. Y en su pasión vemos ese sufrimiento, ese largo caminar que tuvo hasta el Gólgota para traernos la salvación. Ya está. Ya nos lo anunciaron los profetas, los apóstoles, ya está aquí. Ya lo podemos ver. ¿Qué es lo que nos toca? Dar el siguiente paso para poder entrar verdaderamente al reino de Dios.
Ya no tenemos que buscar, así como dice San Pablo a los hebreos, un sacerdote. Ya lo tenemos en Jesús, tenemos un sacerdote eterno. Así como lo decimos en la Eucaristía, un sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ya está. Ya no necesitamos que alguien más se sacrifique por nosotros, como en la antigua alianza, que cada vez que tenían un pecado, mataban, acrimillaban a una vaca, a un becerro, y ya, quedaba limpio de pecados. No, ya, eso ya no tiene que pasar. Ya Jesús se sacrificó a sí mismo de una vez y para siempre. Y lo recordamos en la Eucaristía. En la Eucaristía recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es indispensable que en este tiempo que pasamos de Cuaresma nos hayamos preparado de una manera simple, pero a la vez constante, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras faltas, pero también siendo conscientes de nuestra condición humana, confesándonos para que en estos días santos podamos comulgar sin ningún temor, sin ningún remordimiento. Recuerden que así como nosotros necesitamos de alimentos, de proteínas, de vegetales, para que nuestro cuerpo esté bien, a veces nos pasamos de bien. También el espíritu, el alma, necesita un alimento. Y ese alimento es la Eucaristía, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es entregado a muerte por sus acusadores. El pueblo judío tenía miedo de una rebelión, tenían miedo de que Él les cambiara su estilo de vida. Por eso lo crucificaron. Y aún así, se cumplieron las Escrituras. Y aún así, les cambió su estilo de vida. A los apóstoles, aquellos que renunciaron, así como lo dijo Pedro: Señor, nosotros hemos dejado todo, padre, familia, trabajo, esposa, hijos, tierra, por ti, ¿qué nos va a tocar? Así era Pedro. ¿Y qué es lo que les dijo? Yo les aseguro que aquel que haya renunciado lo que tiene en este mundo, será mayor su ganancia en el reino eterno. Renunciemos a nosotros mismos, a nuestro pecado, a nuestra condición humana de a veces ser fracturados por la desobediencia, fracturados por la violencia, fracturados por la división de la familia, fracturados por los malos acuerdos, fracturados por la no comunicación. Lo único que nos detiene en alcanzar la salvación a veces es nuestro propio egoísmo, el no dejarnos guiar por Jesús. Y así como lo dice el Papa Francisco, demos un sí definitivo, así como ese sí que dio María, la Virgen, y digamos en nuestro corazón: hágase en mí según tu palabra, para que podamos alcanzar esa salvación de la cual nos habla nuestro Señor Jesucristo. Vete. Después de cada oración cantaremos Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en el mundo entero y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Kyrie eleison. Oremos también por el Santo Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que religió entre los obispos, lo asista y proteja,
para el bien de su iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Oremos. Oremos también por nuestro obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez y por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne a reunirlos para siempre con un mismo rebaño, bajo un mismo pastor. Oremos. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Oremos. Oremos por los que no creen en Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Oremos. Oremos también por los jefes de Estado, por todos los responsables de los asuntos políticos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común y un ambiente de paz y libertad. Oremos. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan y pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y una vida eterna a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.